Qué gusto saludarlos, queridos hermanos y amigos que se conectan a través del canal de YouTube Iglesia Ebenecer Central. Hoy tengo esta oportunidad preciosa de poder compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Alexander Camacho y quiero llevarles un tema bien interesante, un tema que sé que va a ser de bendición para todos nosotros. Quiero que nos ubiquemos en Mateo capítulo 6, versículo 5 al 6. Y vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a hablar acerca de la importancia de la oración en la vida individual, el mayor ejemplo que tuvimos en una vida de oración, como fue nuestro Señor Jesucristo, la oración en medio del proceso, en medio de la prueba, y el tercer punto, la oración congregacional, la oración de la iglesia. Pero no sin antes, vamos a agradecerles al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, esta palabra que es viva y que es eficaz. Permite que esta palabra ministre a nuestros corazones y haga la obra, la labor para la cual tú la has enviado en este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Encontramos al Señor Jesús dando esta enseñanza a sus discípulos. Podemos decir que Jesús está enseñándoles acerca de la importancia de orar. Es un resultado de la necesidad que los discípulos han visto y se han acercado al Señor. Y la oración ha pasado a ser un elemento en desuso en estos tiempos por parte de la iglesia. La iglesia moderna ha descuidado la importancia de la oración. Hemos descuidado la vida de oración. El tema de esta mañana es una vida de oración y vamos a empezar con este primer punto, la vida de oración. La oración es un componente importante, vital, fundamental en la vida del discípulo. En la vida del discípulo de Cristo es fundamental el poder desarrollar una vida de oración, una vida de intimidad, una disciplina en la cual podamos permanecer de forma continua. La iglesia no ha dimensionado el poder que hay en una vida de oración. Una iglesia que intercede, una iglesia intercesora, es una iglesia que puede avanzar, que puede resistir, que le puede hacer frente a las artimañas del enemigo. Estamos viviendo tiempos en los que es necesario que como iglesia podamos colocarnos en sintonía a lo que Dios está haciendo. De hecho, estos tiempos son el preludio, son el anuncio, el inicio, y nos recuerdan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos tiempos en los que vivimos y vemos guerra, lo que está sucediendo en estos momentos en Israel con Palestina, son ese preludio de lo que está escrito en la palabra. Pero también como iglesia nos invita a que busquemos la dirección y el papel de la iglesia en estos momentos desde la oración. Los grandes avivamientos de la historia han sido antecedidos o han estado precedidos de mucho tiempo de oración. Por ejemplo, el avivamiento que se dio en Escocia, en Inglaterra, las congregaciones clamaron, las congregaciones invirtieron, dedicaron sus vidas a la oración, a permanecer en la oración. Y sembraron durante mucho tiempo en oración antes de empezar a recoger, a hacer la cosecha de ese fruto que antes habían sembrado. La iglesia en estos países, antes de que se diera ese avivamiento, fue precedido por una iglesia intercesora, una iglesia que clamó, una iglesia que rindió su vida en unidad en oración. Y los hombres de Dios que han sido usados desde la antigüedad, lo vemos en la palabra de Dios y lo vemos también hasta nuestros tiempos actuales, han sido hombres que han vivido o han hecho de la vida de oración su estilo de vida.
Ellos han sido hombres grandes en la vida de oración. Han depositado la fortaleza de su ministerio, han depositado la fuerza con la que proyectan su vida espiritual a través de la oración. En esa relación de intimidad, de dependencia, de búsqueda, en ese espacio de clamor, de querer entender y conocer la voluntad del Padre. Estos hombres que han sido instrumentos para llevar un avivamiento, para traer la visión de Dios en los tiempos actuales, han sido hombres que han dependido del Señor a través de la palabra y a través de la oración. Han sido vidas de oración, literalmente se han consumido en una vida de oración. Es ahí, en la vida de oración, donde nosotros como discípulos podemos estar fortalecidos frente a los embates del enemigo, podremos estar arraigados, cimentados en medio de la prueba. Es en esa vida de oración donde nosotros podemos estar seguros y confiados. En la Biblia hay varios hombres y mujeres que modelaron una vida de oración, una vida de clamor, de intercesión, que hacían de la oración su vida, su estilo de vida. Y como respuesta a todas las situaciones, estos hombres oraban, estas mujeres oraban y querían conocer la voluntad de Dios. No era una oración circunstancial, una oración que se movía o que la hacían producto de una necesidad o producto de un momento específico, sino que ya en ellos existía la vida de oración y esa vida les permitía estar confiados. El mayor modelo que nosotros tenemos de una vida de oración es nuestro Señor Jesucristo, como lo decía al principio, y vamos a ver dentro de los 4 evangelios cómo los evangelistas nos cuentan que a lo largo de su ministerio, a lo largo del trasegar de Jesús en el desarrollo de su ministerio, en ese acompañamiento y formación a sus discípulos, siempre fue un hombre que oró. Siempre fue un hombre que dependió de la dirección del Padre. De hecho, él siempre dijo, no hago mi voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y la única manera de conectarse con esa voluntad, de conocer la voluntad, de pedir que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, como nos lo enseñó en la oración del Padre Nuestro, es a través de una vida de oración. Y la palabra en Marcos capítulo 1, versículos 35, nos da testimonio y dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Jesús era un hombre de vida de oración. Podríamos decirlo que todo lo que sucedía en su ministerio estaba tras las bambalinas de este tiempo de oración, de esta vida de oración. Salía muy temprano, dice la palabra. Lucas capítulo 5, versículo 16, dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador del mundo, rindió su vida en oración. Tenía una vida de oración. El éxito de su ministerio, la dirección permanente, continua del Padre y del Espíritu Santo estaba dada a través de esa vida de oración. Lucas capítulo 6 versículo 12 nos enseña, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y pasó toda la noche vigilando. Y pasó toda la noche en la presencia de Dios, buscando la dirección y la presencia de Dios. Mateo capítulo 14 versículo 23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Permanentemente, después de esa labor de predicar la palabra, de anunciar las buenas nuevas, de hacer sanidad, de hacer maravillas y prodigios en medio del pueblo, Jesús se retiraba a orar. El éxito de la vida de Jesús estaba en esa dependencia, en esa búsqueda, en esa intimidad, en esa vida de oración. Nuestro Señor Jesucristo daba testimonio de su intimidad con el Padre, como muchas veces lo dijo.
Una vida que da testimonio es la que ha impactado la vida de sus discípulos. Una vida que muestra continuamente la dependencia del Padre y la búsqueda de la dirección. Es una vida que siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Se rinde en oración. Nuestro Señor Jesucristo, el modelo para nosotros como para sus discípulos de la importancia de tener una vida de oración. En esta cámara secreta es en la que se pueden obtener las victorias, humillados y rendidos. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes cuando oren, entren en el secreto, entren en el secreto. Es en este momento a solas, en intimidad con el Padre, en el que nosotros podemos hallar ese oportuno socorro, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, y la palabra dice: por eso el Señor mostró con su ejemplo la importancia de orar. Y Hebreos nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Una de las armas más poderosas que nosotros como iglesia, que nosotros como discípulos de Cristo, que nosotros como la novia del Cordero tenemos, es la oración. De hecho, la palabra y la oración son el cimiento para nuestro diario vivir. Pero cuando descuidamos alguno de estos dos pilares, es como si tuviésemos una mesa en la cual solamente tenemos 3 patas. En algún momento esa mesa va a caer. Necesitamos, y ese fue el ejemplo que nos dio Jesús, necesitamos tener una vida de oración. Esta vida de intimidad es la que lleva a sus discípulos a pedirle a Jesús que les enseñe a orar. Jesús da un modelo. Y el modelo que el Señor Jesús nos da es el Padre Nuestro. Pero yo quiero referirme antes de ese modelo. Jesús les empieza diciendo en el versículo 5 del capítulo 6: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús hace todo lo contrario. Jesús ora a solas. Jesús ora en la intimidad. Jesús no quería el reconocimiento. Jesús no quería el halago por mostrarse como un hombre de oración. Sin embargo, Jesús evidentemente sabía que el éxito de su ministerio, que el poder llegar a la vida de las personas, era solamente a través de esa vida de intimidad, de esa dependencia, de esa búsqueda, de esa disciplina de una vida de oración. Y hoy se habla del liderazgo consciente. Hoy se habla del liderazgo consciente. El liderazgo consciente es aquel que a través del modelo, que a través de modelar, que a través del ejemplo, invita a aquellos que son liderados. El líder consciente es aquel que no impone, que no dice cómo hacer un algo, sino que a través de su ejemplo diario va mostrando, va modelándole a aquellos que está formando qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Jesús, en su liderazgo, había mostrado a sus discípulos en la intimidad, porque ellos habían sido testigos de esa vida de oración. Y Jesús pudo haberle dicho a sus discípulos, cuando le dijeron: enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les ha podido haber dicho, así como le dijo a Felipe cuando le preguntó: muéstranos al Padre. Y el Señor le dice: tanto tiempo estoy con ustedes que no han visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús les hubiese podido haber dicho: tanto tiempo les estoy modelando con mi ejemplo una vida de oración. Pero Jesús ya les había mostrado a ellos el camino y ellos habían sentido esa necesidad de querer tener esa misma vida de oración. Sin embargo, el Señor, sabiendo que los modelos que habían existido hasta ese momento eran modelos viciados, los modelos que tenían los maestros de la ley, los escribas, los fariseos de la época, eran modelos que solamente buscaban el reconocimiento, que buscaban llamar la atención. Entre otras cosas, eran hipócritas porque no lo hacían con un corazón genuino, con un corazón dispuesto, queriendo realmente agradar, conocer y entender la voluntad del Padre, sino que lo que querían era el reconocimiento en medio de la iglesia, en medio del pueblo donde vivían. Jesús les da un modelo distinto, un modelo en el que nos lleva primero a salir de la hipocresía a sus discípulos.
Y segundo, les entrega la oración del Padre Nuestro. Y es importante entender lo que Jesús dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y Jesús le da a sus discípulos el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, que es el modelo, es la estructura, dice, vosotros pues oraréis así, y acerca al Dios vivo y verdadero, a una relación íntima, y se los presenta como Padre. Le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros conocemos la oración. Y no quiero entrar a detallar la oración, pero sí la importancia de esa cercanía con la que Jesús les lleva al Dios que fue descrito en Deuteronomio capítulo 6, se los acerca a través de esta oración y lo coloca como el Padre. La importancia de hacer ese reconocimiento a la santidad del nombre de Dios, a la gloria del Padre y la importancia de hacer la voluntad. Cuando hay una vida de oración, se llega al punto de querer entender, conocer la voluntad del Padre para nosotros, la dirección que el Padre tiene para nuestras vidas. Y está en el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es la relación con el Padre, pero también la relación con nuestro prójimo. Ese es el modelo que Jesús da. Jesús da el modelo del Padre Nuestro. Como lo decía, no quiero entrar a detallarlo. Y encontramos nosotros que los discípulos han visto ese modelo de Jesús en esa vida de oración, como lo describíamos en algunos apartes de los evangelios. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo va modelando la importancia de esa vida de oración. El hombre y la mujer de oración terminarán en una vida de adoración. Nunca la vida de un adorador estará desligada de la oración. La vida de los adoradores está ligada, sujeta a una vida de oración. El Señor coloca el ejemplo de la importancia de perseverar en la oración, porque la oración muchas veces nosotros como discípulos la tomamos, perseveramos algún tiempo, luego bajamos esa intensidad en la oración, pero Jesús nos recuerda, le recuerda a sus discípulos y hoy nos recuerda a nosotros en Lucas capítulo 18 la importancia de perseverar. Este pasaje es el de la viuda y el juez injusto, y Jesús le dice, refiriéndole esta parábola, y dice que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en esta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Jesús le está diciendo a sus discípulos, es importante perseverar en la oración. Iglesia, no podemos claudicar, no podemos dejar de orar. No sé por qué aspectos o qué cosas o qué situaciones de tu vida, de la vida familiar, de tu vida familiar, has dejado de orar, has dejado de perseverar en la oración. Y el Señor nos recuerda a través de esta parábola de la viuda y el juez injusto, que como esta mujer venía de continuo pidiendo que se le hiciese justicia, este juez se movió a hacerla. Y sin embargo el Señor dice, escucha lo que dijo el juez injusto, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responder? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Queremos justicia? ¿Queremos una respuesta frente a alguna situación? ¿Queremos que el enemigo suelte aquello que de pronto ha atrapado y que lo tiene oprimido, algún familiar, alguna situación en nuestras vidas, en nuestro hogar? El vehículo para que
podamos obtener esa justicia, es perseverando de día y de noche en la oración frente a esa situación. No es solamente conocer la estructura, no es solamente conocer el Padre Nuestro. De hecho, Jesús dice que no hagamos oraciones repetitivas o que no usemos palabrerías. Y hoy esta oración modelo en algunas culturas se ha convertido en solamente eso, en una estructura que se repite y se repite. Jesús nos está diciendo que no es solamente conocer la estructura, conocer el modelo del Padre Nuestro, sino que hay que perseverar en la oración. Esta mujer viuda fue frente a un juez injusto. En todo momento estaba importunando, había una desventaja. La mujer era viuda, no tenía quien la defendiese. Esta mujer carecía de alguien que la representara. Entre otras cosas, en la sociedad judía, cuando una viuda no tenía quien la representara, era casi que imperceptible en medio de la sociedad. Sin embargo, esta mujer fue ante ese juez de manera insistente, perseverante, y este juez hizo justicia frente a la petición de ella. Y por eso el Señor dice, ¿no hará justicia a los que claman a Él de día y de noche? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos. Iglesia, debemos hacer de nuestra vida de oración ese vehículo que nos permita acercarnos confiadamente ante el Padre. ¿Cómo podríamos pasar tiempo? ¿Cómo podríamos pasar ese tiempo, el tiempo de la prueba, si no tuviésemos la oportunidad de ir a la presencia de Él y decirle cómo nos encontramos, cómo nos sentimos? Ahí en ese momento recibir la fortaleza para continuar, recibir fuerzas en medio de ese cansancio cuando queremos soltar, cuando ya no tenemos fuerzas, cuando muchas veces somos vencidos del cansancio, somos vencidos del sueño, o somos vencidos de la desesperación, o somos vencidos porque vemos que esa situación es mayor y llevamos ya mucho tiempo con esa carga y pareciese que ya no podemos. ¿Cómo podemos obtener nuevas fuerzas? ¿Cómo podremos salir fortalecidos en medio del proceso? Si no es a través de una vida de oración. Es solamente ahí donde podríamos encontrar y entender cuál es la voluntad de Él. Es lo que nos está diciendo, o es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice la palabra, le faltó esa búsqueda, esa dependencia, ese conocer de cuál es la voluntad del Padre. Como iglesia, en algún momento podemos perder el foco. Hay tanto ruido alrededor de la iglesia hoy, hay tanto ruido en estos tiempos. El enemigo está usando con argucia y sutileza sus artimañas para desviar a la iglesia de su labor intercesora. Satanás está buscando la manera de cómo robar ese tiempo de oración, de cómo distraer a la iglesia, de cómo desenfocarnos de lo que realmente es importante, de lo que realmente es importante para nosotros poder resistir y avanzar. Solamente para poder entrar a esos terrenos espirituales y ganar almas y arrebatar las almas literalmente de las puertas del infierno, debemos ser una iglesia intercesora, una iglesia que intercede para poder avanzar en el terreno del enemigo. Segundo punto, y antes de entrar a este segundo punto, Jeremías capítulo 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este jueves que orábamos, el pastor citaba este versículo y decía que le pidiésemos al Señor el entendimiento para conocer aquellas cosas que el Señor quiere darnos en este tiempo. ¿Cuáles son esas cosas que el Señor quiere darnos en estos tiempos? ¿Cuál es ese renovar del entendimiento? ¿Cuál es ese renovar en nuestra mente que el Señor quiere entregarnos? Solamente clamando a Él, solamente pidiéndole a Él, podemos nosotros recibir ese direccionamiento. La oración, segundo punto, la oración es la fortaleza en medio de la prueba. Y tú
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando hay una vida de oración, se enfrentan los embates de la vida en oración al Padre, clamando por medio del Hijo y recibiendo la ayuda a través del Espíritu Santo. Las pruebas se presentan de diferentes maneras y buscan formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. La tentación busca destruir la vida del creyente, pero tanto la prueba como la tentación solamente podrán ser vencidas, solamente podrán ser superadas de manera victoriosa a través de una vida de oración. Y entonces encontramos que la oración nos ayuda en medio de la prueba. La oración nos ayuda en medio de la tentación. Es ahí en la oración donde podemos nosotros recargar nuestras fuerzas. Es ahí en la oración donde podemos nosotros otra vez ser redireccionados a través del Padre. Encontrar ese oportuno socorro para seguir adelante. Y encontramos varios hombres de Dios, varios ejemplos de hombres y mujeres de Dios. Y yo quiero referirme a algunos. Tenemos la vida de Daniel. Daniel dice la palabra que oraba 3 veces al día. Y cuando aquellos hombres que gobernaban Babilonia presionaron a Darío para que emitiera ese edicto, que ninguno elevara ningún tipo de petición a Dios distinto, Daniel oraba, y la palabra me dice que él oraba 3 veces al día. David dice, de mañana y al mediodía y en la tarde oirás mi voz. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel tenía una vida de oración. Daniel no estaba en Jerusalén, no estaba en el templo. Daniel estaba en una tierra extraña, estaba en Babilonia, era cautivo. Servía en medio de una nación pagana a dioses extraños que habían ahí, una nación pagana a dioses extraños. Sin embargo, Daniel, su vehículo de intimidad, de comunicación con el Padre era la oración. Dice la palabra que oraba, y frecuentemente las revelaciones que Daniel pudo recibir la respuesta fue a través de oración, a través de la oración. Y cuando este edicto se da, que Daniel es hallado orando, Daniel es llevado al foso de los leones, pero en medio de ese proceso, Daniel pudo dar testimonio a través de esta vida de oración ante el rey, cuando el mismo rey Darío sabía que lo que estaba sucediendo era injusto. Y el rey Darío preguntó, ¿el Dios al cual tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? Cuando permanecemos en oración, se puede ver la gloria de Dios. Cuando permanecemos en esa vida dependiente en oración, podemos ver en medio de la prueba. Daniel estaba en una prueba, y no era una prueba fácil, estaba en riesgo su vida. Es más, había sido sentenciado a muerte. Sin embargo, Daniel decidió perseverar en oración. Esto está en Daniel capítulo 5, versículo 16. Y encontramos cómo el Señor libró a Daniel, enviando su ángel, tapó la boca de los leones. Y vemos cómo el Señor da la victoria. Otro testimonio de esa perseverancia en medio de la prueba, en medio de esa necesidad que se tiene, es la vida de Zacarías. Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Dice que cuando el ángel se le presentó, dice, Dios ha escuchado tus oraciones. Tus oraciones. Este hombre, Zacarías, había perseverado durante muchísimos años orando para que esa afrenta que vivía Elizabeth fuese quitada, para que el Señor les diese un hijo. Ya estaban ancianos los dos. Ya Elizabeth había perdido la costumbre de la mujer. Sin embargo, la palabra me dice que este hombre, Zacarías, era un hombre que había perseverado en esa oración. Y el Señor dio la respuesta. Y dice la palabra que el nacimiento de ese hijo les haría muy felices, y muchos se alegrarían por el nacimiento de Juan. Ana, la mujer del Cana, es un ejemplo de oración, de la oración específica. Es un ejemplo de cómo nosotros, a través de la oración, cuando vamos al Padre, que es nuestro único refugio, a través del Hijo,
bajo la dirección del Espíritu Santo, para encontrar ese oportuno socorro, nosotros podemos derramar literalmente nuestro corazón, podemos hablar desde nuestro corazón. Es lo que nos dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 1. Dice que Ana derramó su corazón delante de Dios. Ana se humilló, Ana oraba desde su corazón y solo se movían sus labios. Ana en esa oración derramó su corazón en clamor y hace una petición de manera específica, de manera detallada. Ana le dice al Señor lo que quiere y lo que quiere hacer con esa bendición. Santiago nos dice en capítulo 5, versículo 17, dice que Elías era un hombre, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, cuando oró con esa entrega desde su corazón para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Un humano como cualquiera de nosotros. Hay otra versión, esta versión es la versión Nueva Viviente. Hay otra versión que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre como usted y como yo, un ser humano, como lo dice aquí esta versión, pero era un hombre que oraba, era un hombre que dependía en oración de la dirección del Padre. Jeremías 29:12 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo les escucharé. El Señor está dispuesto a escucharnos. De hecho, cuando el rey Salomón consagra el templo, le dice: Señor, y tú escucharás el clamor de tu pueblo. Y si viniésemos aquí desde cualquier parte donde nos hubieses esparcido y clamamos, tú nos escucharás. Hoy no tenemos un lugar específico. Hoy nosotros mismos somos el templo del Señor. Hoy nosotros, como dice el apóstol Pablo, podemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hoy podemos clamar permanentemente delante de la presencia del Señor. Hemos dejado en desuso la oración. Hemos dejado en desuso esta herramienta poderosa que el Señor nos ha entregado para darle la victoria a su iglesia. Las pruebas son el proceso por medio del cual el Señor va formando el carácter de Cristo en nosotros. Aquí el Espíritu Santo trabaja, pero la prueba debe ser llevada en oración. Imagínate cruzar un desierto, 3-4 días de camino sin tener agua que tomar. Imagínate que la prueba es eso, es pasar por un desierto. Literalmente es eso, es pasar por un desierto. Imagínate atravesando ese desierto sin poder tener cómo recargar, cómo hidratarte. Y el Señor lo que nos está diciendo es que en medio de la prueba, la oración se convierte en ese desierto, en ese remanente de agua, en ese oasis en el cual nosotros podemos nuevamente beber y recargarnos y continuar y al final poder obtener la victoria en medio de la prueba. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Es fácil alegrarse en la esperanza? Sí. Cuando nuestro corazón está lleno de esperanza, de confianza, hay regocijo. Pero también dice: muestren paciencia en el sufrimiento. Cuando llegue el abatimiento, cuando llegue aquella situación que muchas veces Dios permite en nuestras vidas, que no es la victoria o no es la euforia de un triunfo, sino que es una aparente derrota y hay dolor en nuestro corazón. Aquí el Señor nos dice: muestren paciencia en el sufrimiento. Pero dice que tanto en el regocijo de la esperanza como en el sufrimiento nos invita a perseverar en la oración. Y perseveren en la oración. Perseveren en la oración. Necesitamos de forma individual y colectiva perseverar en la oración. Jeremías 17 del 7 al 8 dice: bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como árbol plantado junto a las aguas. Bendito el varón que se fía en Dios y cuya confianza está en Jehová. Cuando oramos le estamos diciendo al Señor: Señor, me estoy fiando de ti. Cuando vamos a buscar ese oportuno socorro y derramamos nuestras vidas y nos inclinamos ahí, le estamos diciendo: Señor, aquí estoy. Quiero rendirte todas mis capacidades en medio de esta prueba, en medio de esta lucha, en medio de esta dificultad, en medio de esta tentación, y decirte que te necesito, que tú eres mi confianza, que mi confianza la estoy colocando en ti.
Santiago, capítulo 1, versículo 2, nos dice y nos recuerda frente a este perseverar, nos dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos, dice esta versión, Dios habla hoy, cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Solo se puede entender esta paradoja de la que habla el apóstol Santiago desde la perspectiva de un hombre de oración, como él lo era. Santiago nos está diciendo, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos. Y la versión Reina Valera dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ténganse por bendecidos, estén contentos en medio de la prueba. Y esto es una paradoja, porque todos los que hemos pasado por pruebas sabemos que muchas veces la prueba no estimula el gozo. La prueba no es aquella que nos invita siempre a estar alegres. La prueba muchas veces es aquella que viene a robar, a quitar el gozo del corazón. Pero muchas veces es cómo encaramos, cómo enfrentamos esa prueba. Si la estamos enfrentando desde nuestras capacidades, desde nuestras fuerzas. Por eso Santiago, que es un hombre de oración, es un hombre conocido como el rodillas de camello por su vida de oración, nos dice a nosotros esta paradoja, que la tengamos por sumo gozo, ¿cierto? Solo puede haber gozo en las muchas pruebas cuando hay una vida de oración, cuando sabemos que en medio de la prueba es a través de la oración en la que vamos a ser fortalecidos. Solamente podemos decirle a esa prueba que el que está con nosotros es mayor que ella y el que está con nosotros es como poderoso gigante cuando estamos dependiendo de él en oración. Solamente podremos decirle al enemigo y hacerle frente en una vida de oración cuando en medio de la prueba, en medio de ese levantamiento que el enemigo hace en contra de nuestras vidas, podemos decir, por un camino te has levantado en contra mía, pero por 7 caminos huirás, porque sé en quién he confiado en medio de este proceso. Sé que tengo que perseverar en medio de este proceso y sé que en medio de esta lucha, de esta prueba, de esta aflicción o de este embate del enemigo, podré obtener la victoria si permanezco confiado en el Señor. Juan capítulo 1, versículo 5 al 15 dice, y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones y podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios oye todas nuestras oraciones? Y podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Solamente cuando podemos confiar en Él y a través de este vehículo, que es la oración, poder llegar al Padre. Y ahí en medio de ese momento de intimidad, ser fortalecidos en confianza, ser fortalecidos en fe, en el autor y consumador de la fe, como dice la palabra en Hebreos, nosotros podemos salir robustecidos y seguir hacia adelante en medio del desierto de la prueba. Se requiere fe para perseverar, para pasar tiempo, aun cuando las cosas no se den o no se cumplan, aquello por lo que estamos orando. Se requiere fe para estar continuamente ahí. Hay que seguir creyendo y confiar que el Señor es fiel a sus promesas. ¿Cuántas promesas has recibido? ¿Y hace cuánto has dejado de orar por ellas? ¿Hace cuánto has dejado de orar por aquella situación porque pensaste que ya no se iba a dar? ¿Hace cuánto es necesario que en medio de las situaciones podamos seguir nosotros confiando en el Señor a través de la oración? Tercero, una iglesia poderosa. Tercer punto, una iglesia poderosa es una iglesia de oración. Jesús le está diciendo a sus discípulos, no le está diciendo a uno, le está diciendo a sus discípulos. Ellos serán quienes formarán a la iglesia del Señor. Ellos serán quienes darán la doctrina que han recibido de Cristo. Ellos serán quienes con su ejemplo van a modelarle a los otros discípulos, a los nuevos discípulos. De hecho, Jesús ya les había modelado. Y Él les está diciendo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Ellos quieren el reconocimiento, ellos quieren mostrarse. Y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo capítulo 18, versículo 19.
el Señor nos está recordando allí el poder de una iglesia intercesora, de una iglesia que ora. Yo decía al principio que una de las herramientas que Dios nos ha dejado que más está en desuso dentro de la iglesia es la oración. Los grandes avivamientos que han sucedido en la historia de la humanidad han sido producto de iglesias que oran e interceden. La palabra me dice que las puertas del Hades no prevalecerán delante de la iglesia del Señor, pero no prevalecerá ese terreno que el enemigo se está ganando o ha ganado cuando la iglesia es una iglesia intercesora, es una iglesia que ora para ver el mover del Espíritu Santo, el mover del poder de Dios en medio de la ciudad, de la comunidad donde viven. Una iglesia que es consciente de las aflicciones que vive su ciudad, de la delincuencia, del pillaje, de la extorsión, de la prostitución, del alcoholismo, del abuso infantil, de las drogas, de la perversidad que se da. Una iglesia que es consciente de la corrupción, pero también una iglesia que es consciente del poder que tiene a través de la unidad en oración. Es en esa unidad, cuando hay una unidad en espíritu, cuando hay una unidad desde el corazón, cuando la iglesia ha abrazado un propósito en unidad, se puede dar ese despertar en un culto de oración. Se puede dar ese despertar, y cuando me refiero al despertar en un culto de oración, no es que no existe el culto de oración, es que no está convocando, no está llamando. Y entonces cuando tenemos esa conciencia, ese culto de oración va a estar lleno de hombres y mujeres que saben la importancia de venir a ese culto a interceder, a clamar, a gemir, para que las puertas del Hades no vayan a prevalecer frente a la iglesia. Y lo que nos está diciendo Mateo 18, 19 es esa unidad que debe existir. Y dice: también les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. El ejemplo que nos da el Señor nace con una partícula de dos. Cuánto más cuando hay una multitud, cuando hay un cúmulo de hermanos que están orando en esa unidad frente a alguna de las situaciones que nombraba al principio. Es estar en ese acuerdo en el Espíritu. Es ese algo que los coloca en unidad para interceder al Padre en el nombre de Jesús y hacer que los cielos se muevan a favor de ellos. Por esta razón la iglesia con vida de oración hará retroceder las puertas del Hades. El Señor en la palabra, aquí en Mateo 18, nos está recordando esa importancia de esa oración intercesora. Solamente a través de esa oración podemos nosotros resistir. Recordemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha no es comparable no es una lucha de igualdad, no es una lucha en la que podemos decir que estamos en el mismo nivel, a menos que hagamos uso de la palabra y de la oración, a menos que estemos guiados por el Espíritu Santo, a menos que hayamos sembrado en esa oración intercesora como iglesia. Y entonces, en esos cultos de oraciones, las iglesias estarán avivados, estarán llenos, porque estarán en unidad, e intercederemos, porque sabremos la importancia de poderle hacer frente a esas puertas del Hades. Y podremos ser una iglesia reconocida como una iglesia que trastorna, como una iglesia que repara portillos y que repara viviendas en ruinas. Y vemos como, quiero citar un ejemplo. La palabra me dice en Hechos capítulo 12, versículo 4, y lo puede leer en su casa, nos cuenta la historia cuando Pedro sana a aquel hombre paralítico en la puerta de la iglesia, y la palabra nos dice que ya Herodes había encarcelado a algunos hermanos, y entre ellos había encarcelado a Jacobo y a Pedro, y Jacobo había sido muerto por manos de Herodes. Herodes le había dado muerte a Jacobo, y esto le había agradado a los judíos. Y Pedro también había sido encarcelado. Y Herodes había colocado a Pedro en la cárcel, pero no solamente en la cárcel, sino que había colocado 4 grupos de 4 para que lo custodiasen. O sea, Pedro estaba custodiado por 16 soldados romanos.
16 hombres que garantizaban la retención de Pedro. Y así como Jacobo, a Pedro también había sido condenado a morir. Herodes lo iba a sacar para hacer lo mismo que había hecho con Jacobo. Sin embargo, la palabra me dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto está en Hechos 12:5. Hacía oraciones sin cesar por él. Herodes había dicho: lo tengo, ya está atrapado. Hoy lo saco y lo sacrifico. Y sé que esto va a agradar a los judíos. Sin embargo, en medio de este proceso en el que el enemigo parecía que tenía la victoria, había una iglesia que estaba intercediendo. Había una iglesia que hacía clamor sin cesar. Dice la palabra que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por la vida del apóstol Pedro. Y el Señor da la salida a Pedro. Y recordemos cómo llega Pedro a la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Y ahí Rode, esta jovencita, sale y escucha la voz. Pero lo que me llama la atención es que todos los hermanos que estaban ahí, estaban todos congregados orando e intercediendo por la vida del apóstol Pedro. ¿Oramos nosotros como iglesia en ese nivel de intercesión permanentemente? Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3. Vemos nosotros el mover de la iglesia en oración. Dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. La oración es fundamental en la doctrina cristiana. La oración es el eje, hace parte juntamente con la palabra, porque siempre nos va a conducir al Padre a través del Hijo, siempre nos va a permitir solicitar esa ayuda a través del Espíritu Santo. Es la palabra. Y termino con esto. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverá en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverá en oración, velando en ella con acción de gracias. Ese velando es como manteniendo la oración arriba, es como manteniendo la oración erguida. Si dejamos de orar, decae el propósito como iglesia. Si dejamos de orar como iglesia, puede decaer ese propósito para el cual hemos sido llamados. Es como cuando aquella batalla que Moisés libraba contra los amalecitas. Cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitas empezaban a ganar. Y aquí lo que nos está diciendo Colosenses es: perseverar en la oración, velando en ella. Mantengamos esa oración como iglesia, unidos arriba, por lo que estemos intercediendo. Cuando podamos entender esto, vamos a ver ese mover del Señor en lo que estamos queriendo para nuestra ciudad. Y solamente cuando llegó Aarón y Hur a ayudar a Moisés y mantuvieron los brazos de Moisés en alto, cuando se mantiene esa oración velando en ella con acción de gracias, podremos obtener la victoria. Señor, te damos gracias. Tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra nos recuerda la importancia de ser hombres y mujeres de oración, de tener una vida de oración, una vida rendida a tus pies. Necesitamos, Señor, que nos perdones si hemos descuidado, si nos hemos enfriado, si hemos dejado de vivir nuestra vida en oración. Queremos pedir, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes avivando una vida de oración en nosotros, que podamos entender como iglesia la importancia de esa oración intercesora, que solamente cuando nos unamos en ese sentir a través de la oración podremos resistir al enemigo, resistir las puertas del Hades, resistir las puertas del infierno que se mueven en contra de la iglesia y en contra de esta ciudad. Te damos gracias, Padre, por aquellos amigos que hoy nos han escuchado. Permite que ellos te puedan conocer y que este mensaje les inquiete a buscarte a través de la oración. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga.